Cómics, historietas, manga, tebeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a One Shot Comics, una emisión más, nuestra apenas segunda emisión. Yo soy Willy, me acompaña aquí mi amigo Gerardo. ¿Cómo estás? Bien, Willy, muchas gracias por invitarme. Cuando gustes, aquí vamos a andar. Seguramente vamos a verte más seguido. Pues, y bueno, la vez pasada fue nuestro primer programa aquí en Puebla FM. Y por lo tanto, pues quise hablar sobre nuestros primeros cómics. Se me hizo un tema adecuado para empezar. Y quiero extenderlo un poquito más para esta segunda edición, porque hablamos sobre nuestros primeros cómics. Con Genaro, básicamente explicamos cómo nos fue, cuáles fueron nuestros primeros cómics, cómo es que entramos, por qué compramos nuestros primeros cómics. Pero pues quiero dar el siguiente paso para este programa y hablar concretamente de cómo alguien puede subirse pues a esto que pues nos gusta tanto, y con ejemplos concretos. ¿Cómo ves? Antes que nada me gustaría que habláramos un poquito sobre formatos, porque vaya, para empezar puede ser un poco difícil o no súper accesible. A lo mejor llegas y en un puesto de periódicos te encuentras yo qué sé, Darth Vader, porque hay cómics de Star Wars, obviamente. Bueno, tal vez no tan obviamente, ¿no? Pero hay cómics de cualquier cosa. Entonces, no sé, llegas y te encuentras un Darth Vader número 3. Y así, pues, bueno, y los sí, o un Batman o un cómic de lo que sea. Lo que sea. Es el tipo de cosas que nadie te explica. Exacto. Que existen los formatos distintos. Un cómic, digamos, tiene 24 páginas y el tamaño que todo el mundo reconoce, que es más pequeño que una revista tradicional. O el formato americano, ¿no? Que conocemos. Y esos son normal. Números individuales. Uh-huh. Estos números cada cierto tiempo se compilan en pequeños tomos, digámoslo así. Se parecen libros pequeños o revistas gruesas. Uh-huh. E incluyen varios números. Entonces puede ser que el volumen 1 de Batman traiga el número del 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por ejemplo. Uh-huh. Y esas compilaciones salen cada 3, 4 meses o cada 6 meses. Cada 6, normalmente cada 2 al año más o menos, porque las series normalmente son mensuales. Por lo menos hablando en los cómics mainstream, o los cómics más comerciales de Marvel o DC, por ejemplo, o Image, o de las otras editoriales como Dark Horse, salen mes con mes. Esa es una forma de seguir una serie, ¿no? Tú te suscribes, si los vas a leer, por ejemplo, en inglés, lo que harías sería ir a una tienda de cómics especializada que se dedique a importar cómics. Si los quieres leer en español, puede ser un poquito más variada tu experiencia, porque también hay tiendas de cómics que manejan cómics en español, o la mayoría de las que tenemos aquí en México. Sin embargo, no la mayoría maneja cómics en inglés. Claro, los distribuidores más grandes del país, que después vamos a entrar a detalle, Uh-huh. todos manejan cómics en español y alguno que otro maneja cómics en inglés. Entonces es México y el mayor número de cómics que se venden son en español, Sí. por obvias razones. Uh-huh. Y obviamente en base a los títulos disponibles en español es qué tan fácil es de conseguir. Por ejemplo, los cómics tradicionales y que todo el mundo compra independientemente de si es o no fan de los cómics, como Batman, como Spider-Man, como Superman, los pueden uno encontrar en cualquier puesto de periódicos y realmente Sí. son a un precio bastante accesible, ¿no? Uh-huh. Eso es otra variable a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, con los números sueltos tenemos pros y contras, tanto con números sueltos como con tomos recopilatorios, que es lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Cuando termina de publicarse una serie mensual o quincenal, que también hay, o bueno, no termina, sino que cada determinado tiempo que se podría llegar a recopilar una historia que podías leer de un solo centón, por así decirlo, ya se recopila en uno de estos tomos compilatorios. Ambos formatos tienen pros y contras. Yo creo que podríamos empezar mencionando algunos de los pros y contras de los números sueltos, que si vas, no por hacer ningún anuncio ni nada, pero ahí es donde los encuentras y es la cadena más grande, ya lo hemos dicho, de cómics en México, pues Sanborns, tal cual, es donde más
más accesible yo creo que hay y más variedad hay, porque como dices también, en los puestos de periódicos puedes encontrar, pero no hay, jamás va a haber tanta variedad como en un Sanborns. Entonces pon tú que puedes llegar ahí y vas comprando tus cómics en grapa, en números sueltos. Algunas de las ventajas es que vas al corriente, porque es cuando están saliendo las series, primero salen en ese formato. Claro, los recopilatorios se tienen que esperar a que avancen ciertos números para poder compilar, imprimir y entregar. Entonces, claro, sí, los recopilatorios siempre van a ir, pues, en promedio unos 6 meses atrás, ¿no? Otra cosa también que cabe mencionar, hablando de qué tan atrás o al corriente vas con la serie, es que en español los cómics normalmente van atrás de la continuidad que llevan ya en Estados Unidos o en Japón o de donde sea que venga el cómic originalmente o manga, lo que sea. Normalmente pues nos llega una traducción que se hace una vez que ya se publicó la obra original. Claro, eso se ha reducido. Por ejemplo, cuando nosotros éramos niños nos llegaban cómics de los 80 cuando eran los principios de los 2000, ¿no? Y ahora ya la diferencia es mucho menor. Unos meses en algunos casos. Meses. Un mes en algunos casos. En algunos casos, por ejemplo, particularmente en el manga que tiende a sufrir retrasos, hay series como El ataque a los titanes, que ya va mordiéndole los talones la versión mexicana en español. Entonces, realmente se para cuando ya los están alcanzando y cuando sale otro en Japón, entonces vuelve a salir el de México, pero la diferencia es tan pequeña que mucha gente no lo ha leído en Japón y en México ya está disponible. Entonces, esa diferencia yo pienso que tiende a cortarse conforme pasa el tiempo, ¿no? Sí, tienes razón. Entonces sí, en general podríamos decir que si compras los números sueltos, lo más probable es que vayas más al corriente que alguien que se espera a comprar los tomos recopilatorios, ¿no? Así es. Esa es una de las ventajas de comprar números sueltos. Ahora, otra cuestión puede ser la coleccionabilidad, que es uno de los aspectos que siento que a veces son más mal entendidos en los cómics. Porque la gente escucha historias locas de el primer número de Spider-Man o primera aparición, el Amazing Fantasy número 15, está valuado en $1.5 million. Claro, en una subasta. Y entonces la gente, y es lo que pasó en los 90s, voy a comprar todos los números unos que encuentre porque después me voy a hacer rico. Eso, gente, lamento romper su burbuja, pero eso ya no pasa, nunca. Porque para empezar tiene que ser escaso. Es simplemente un caso de oferta y demanda. Un cómic que todo el mundo quiere, pero hay muy pocos, pues obviamente va a valer más. Sí, obviamente sí pueden subir o bajar de precio, pero dentro de lo razonable. Jamás vas a hacerte millonario o rico haciendo esto, a menos que te dediques muy cañón a eso. O sea, yo sí, pues, a lo mejor tengo un par de piezas por ahí que pasan los $100 que están valuados, porque son muy escasos, porque por ejemplo, en un par de casos que tengo, no tienen ni siquiera código de barras. Son cómics que se hicieron en edición especial para regalar en un evento específico. No tienen código de barras, no salieron a la venta en ningún lado, solamente en ese evento se dieron. En ese caso están valuados un poco más, pero claro, de ahí en fuera pues no te vas a hacer rico. El tiraje limitado es lo que le dio el precio. Bueno, el tiraje limitado y que mucha gente los busque. Sí, porque también. Si no, pues a nadie le importa y no. Claro, yo tengo cientos de números, unos que nadie querría y probablemente si los vendo al precio de portada sería... Sí, a veces los vendes a menos de lo que compraste. Claro. Pero para tu colección personal y el valor personal que tú les das, los números sueltos o ya colecciones, es otra cosa, ¿no? Porque pueden ser escasas las colecciones. Entonces, si tienes de la serie de Batman que salió en 2011 de The New 52, si tienes los primeros 12, los primeros 24 números sueltos, coleccionados, bien empacaditos y bien, los puedes vender a un precio decente, eso sí. Entonces, tiene hasta cierto punto un poco más coleccionabilidad un número suelto que un tomo recopilatorio, o no sé, ¿tú cómo ves? Y sí, y vamos a una de las desventajas del, digamos, el tomo suelto, como se le conoce en el argot tradicional, la grapa, que es más costoso a largo plazo. Uno, porque normalmente la suma de los 6 números es mayor el precio que el tomo compilatorio, por lo general. Sí. Y además, como muchas colecciones necesitan conservarse, ¿no? La razón por la que los números viejos que están en buen estado se cotizan en
un valor tan elevado es porque nadie los guardó. Es difícil. Antes nadie se preocupaba por ahora cuidarlos. todo el mundo lo hace, pero eso tiene un costo adicional porque necesitas el cartón, la bolsa, la caja, donde sea que los almacenes, ¿no? Sí, hoy en día, pues sí, la mayoría de la gente ya los cuida y es lo mismo, ¿no? Es el mismo efecto de, no, pues es que estos cómics que nadie cuidó y encuentras uno en buen estado, obviamente va a subir su valor. Pero hoy en día, pues la mayoría de la gente los trata de cuidar, entonces pues también ahí hay más todavía cómics que están bien cuidados que antes. Vamos a seguir con el tema en unos minutos, vamos a un corte mientras regresamos. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como One Shot Comics. Regresamos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics por Puebla FM. Ya estamos de regreso con One Shot Comics. Pues estamos platicando sobre cómo las diferencias entre seguir cómics de grapa o los que se publican mensual o quincenalmente y seguir cómics, comprar los tomos ya recopilatorios. Estamos hablando, lo último que mencionamos es hablando un poco de la coleccionabilidad, que tanto, también mencionamos precio, que creo que es un factor importante. Ya lo mencionaste, pero vale la pena volver a ello, creo. Es más caro comprar todos los números sueltos que comprar el tomo recopilatorio. Y también es más caro comprarle su bolsa y su cartón a cada uno de tus cómics, comprar la caja. Yo particularmente compro muchas más compilaciones que tomos sueltos. Uno, porque se me hace más cómodo leer todos los números, toda la historia, digamos, véanlo como si fuera en una serie de tele, sí, las temporadas. ¿Cómo ve la gente ahora en Netflix? ¿Cuál es el hit y el éxito de Netflix? Buenísimo que punto. Uno puede tomar 5 episodios de corrido en un fin de semana, o la temporada o la serie completa en el momento que ustedes quieran. El famoso binge watching. Sí, no tienen que estar esperando a que se termine la serie, a que si cierto artista se atrasó, pues se esperan otros 2 meses a que salga. Sí. El compilatorio te ahorra todo ese tiempo de espera. Y yo creo que es algo de lo que es muy importante cuando se está empezando a leer cómics, porque a mí me pasa muchas veces en lo particular que si un número se atrasa, cuando vuelvo a tomarlo ya se me olvidó quién eran los personajes, qué trataba, porque o sea, el tema en general, y en lo que le vuelves a agarrar ya se está acabando el número de nuevo. Pasa también cuando sigues muchas series, o sea, cuando en mi época más maldita sea loca, que seguía unas 30 y tantas series al mes, y de repente sí les puedes perder el hilo a algunas, porque también entre tantas cosas hay veces que los compras, los avientes por ahí. ¿Cuántas veces no nos pasa a todos los que seguimos así religiosamente algo? Yo por ejemplo ahorita Thor es uno de los que compro mes con mes. Voy como 6 números atrás, a pesar de que es uno de los pocos que hoy en día sigo mes con mes. Ahí los tengo almacenados y ahí me los voy a echar en algún momento. Entonces, pues la verdad es que casi en esos casos, pues ya vale más la pena esperarte a que lo recopilen. Otro de las grandes ventajas de los tomos compilatorios es que son los números consecutivos. Yo tengo docenas de colecciones con parches. Que si la distribución fue mala esos 3 meses, o que en tu estado de la República no llegan a tiempo, tienes el 1, el 4, el 5, el 7, el 9, el 10, el 11, el 14... y no se puede leer así. Es como si una película cada 15 minutos o cada 10, cada 20 te salieras al baño, y cada que regresas pues te perdiste 5 minutos en la película. O sea que hablabas, por ejemplo, de Netflix, es como si te pones a ver tu House of Cards y ves el capítulo 1, 4, 5, de repente el 8. No tiene lógica, e incluso si después consigues el número anterior, ya sabes qué va a pasar porque ya tienes el número siguiente, ¿no? Sí. El espacio. Ocupan un poco menos espacio las recopilaciones. O sea, porque si pones tal cual revistas, bastante menos. Ahora que lo pienso, casi el doble de menos. Ocupan menos espacio, y más que nada porque todo el mundo que los colecciona utiliza cartón y bolsa. Entonces eso aumenta el grosor, el tamaño, el peso. Entonces una colección de tomos recopilatorios parece una biblioteca. Están los volúmenes, y lo único que ves es el lomo, y sabes perfectamente qué cómic es porque en el costado viene.
una colección de números sueltos, son Totalmente. cajas que Sí. parece que se están mudando. Sí. Y con un chorro de tiras blancas que quién sabe cuáles y tienes que estar sacando o poniendo etiquetas y Sí, lo que quieres algo es para separarlo. presumir tu colección completa. Necesitas tomos recopilatorios en un librero bonito, con unas figuras puestas arriba. Todo. Es lo que normalmente hacemos todos. Porque si pones tus cajas, hay cajas muy bonitas. Y últimamente Diamond, el distribuidor estadounidense de cómics americanos, está vendiendo unas cajas bastante bonitas. Claro, con diseños, Batman sí. y Iron Man y toda la cosa. Aún así, vas a ver cajas, no realmente la colección. Apiladas una encima de otra y que si tienes que sacar, tienes que quitar la caja, sacar un cajón. Sí. Otro aspecto son los anuncios. Los números sueltos casi invariablemente traen anuncios. En medio, no, ni siquiera solamente en las contraportadas o... ni nada, sino muchas veces adentro. Estás ahí, va Batman corriendo y ¡pum! Un anuncio de Snickers. No nos patrocina Snickers. Claro, pero y la diferencia es los recopilatorios no tienen nada de publicidad, Ujú. es consecutiva. Así Ahora, es. una de las desventajas que a veces para la mayoría de la gente no sería muy importante y menos si es al principio, pero Ujú. a algunos nos molesta, es que muchas veces el editor decide comerse las portadas y pone la portada y Claro. las portadas interiores de cada número desaparecen. A veces, si tiene uno suerte, las mandan al final, pero a veces no lo hacen y asumen que no hay problema, ¿no? Sí, si te gustan las portadas y entonces también casi otro aspecto de la coleccionabilidad o colectividad, bueno, como le queramos llamar, o simplemente apreciación del arte. Hay portadas muy bonitas, entonces pues, los números sueltos te permiten tener las portadas, no siempre están incluidas en los tomos recopilatorios. O a veces sí vienen en una galería al final, pero vaya, si lo que quieres es ver las portadas, pues vete por los números Claro, sueltos. otra de las grandes, no diría ventajas, pero sí diferencias, es que los recopilatorios muchas veces incluyen, por ejemplo, el script del primer número, Sí. bocetos de los diseños de los personajes, Son cosas como- que no tiene uno manera de ver en los tomos sueltos, Son porque como es los parte del extras. proceso, ¿no? Son los extras. Es como en el DVD, Sí. en el cine, en la película, no te pasan el making of, el cómo hicieron la película, el casting, los accidentes que ocurrieron durante el set. Qué- Y los qué buena recopilatorios lo analogía. incluyen. Es como comprar números sueltos, es más o menos como ir a ver la película al cine, porque aparte es una experiencia diferente. Es diferente, claro. Hay a lo mejor, probablemente mejor sonido que en tu casa, una pantalla más grande probablemente que en tu casa. A lo mejor también hay desventajas, hay gente haciendo ruido, hay gente pateándote. Tienes que ir a cierta hora. Pero es simplemente es diferente, todavía te trae material extra. Como en los recopilatorios, te dicen, pues así se hizo, aquí está el libreto, aquí están unos bocetos o cosas extras simplemente. Creo que los recopilatorios, si lo pudiéramos resumir, dan comodidad al usuario, Sí, dan facilidades, haces concesiones con tal de obtener otros beneficios, y el tomo suelto es más tratar de ir al corriente para que no te arruinen qué pasa, Sí. mantener el valor del mercado, porque pues casi siempre los números sueltos se aprecian comparado con los recopilatorios, que es muy difícil que suban de precio porque el tiraje ya saben perfectamente cuántos van a vender, es muy Híjole, difícil que le fallen. Hablando de eso, tengo una pesadilla ahorita. Se me fue una subasta en eBay. Estoy tratando de conseguir los tomos 5 y 6 de Amazing Spider-Man Masterworks, que son por ahí de los números antes del 100 de Spider-Man. O sea, todavía van en los 60s, creo, finales de los 60s. Ya son tomos recopilatorios, son ediciones de lujo en pasta dura. Están fuera de impresión los tomos 5 y 6, sobre todo porque son las primeras apariciones de Mary Jane y las primeras apariciones de De Gwen muchos Stacy. personajes importantes. Entonces claro. están fuera de circulación. Encontré una subasta en eBay con los dos, cada uno por $25, que es una ganga, es mucho más barato de lo que cuestan, porque el precio de portada es de $50 de cada uno. Se me fue, se me olvidó. O sea, era el domingo pasado, terminaba la subasta, se me olvidó. Dije, bueno, a ver, los vuelvo a encontrar. No, Nunca. el 5 ya lo encontré, ya lo compré. Me costó, híjole, $1,200 más o menos, bastante más de lo que estaba en la subasta, pero dentro del precio de $50, si lo tomamos el dólar a 20, De cambio, claro. por ahí de $1,000, digamos. El problema es el número 6, es un caso que es muy raro, hablando de esto, ¿no? De un tomo recopilatorio, está entre $150 y $200 ese tomo Sí, recopilatorio. sí se puede apreciar.
Es muy raro ese caso, me está pasando, es uno que me falta. Voy a tratar de encontrarlo más barato, pero es algo que pasa muy raro, pero pasa. Sí, digamos que la generalidad sería que si uno quiere empezar una colección y no, pues ahora sí que desembolsillar todo lo que uno tiene, sino moderarse, puede uno conseguir tomos recopilatorios porque es más fácil, no hay huecos en la historia, uno sabe perfectamente en qué orden va y es más accesible, es más cómodo, al menos al principio. Yo creo que sí, y también es más cómodo por la temporalidad de los cómics, porque en los tomos recopilatorios puedes leer cómics de los 60s, como estoy mencionando estos ejemplos de Spider-Man. Que hoy en día conseguir el tomo suelto sería una pequeña fortuna, ¿no? Y no los querría uno ni leer. Hasta están más bonitos, ya o sea, los cómics de hasta los 80s todavía se imprimían la mayoría en papel periódico. Sí, claro, con los Technicolor. Los colores no eran lo más fundía. bonito. Cuando ahorita hacen las recopilaciones, los remasterizan, por así decirlo. A veces los recolorean, los que son muy famosos hacen nuevas ediciones de lujo. Y entonces es todavía más bonito los cómics ya en sus tomos recopilatorios. Sí, si hacemos la analogía es como con las películas. Si uno vio Casablanca en el momento que salió, también. La vio en cierto cine con cierta calidad, la compras ahora en Blu-ray, la ves en tu casa en una pantalla 4K, dices, vaya, es otro nivel de detalle, de sonido, de todo, ¿no? Básicamente es una experiencia más con el diferente. Cine. Y pues por ahí nos vamos a ir en esta segunda mitad del programa, que va a empezar en un ratito, no se preocupen. Pero vamos a empezar a dar ejemplos concretos para todos los que están escuchándonos o viéndonos en Facebook Live, que por cierto, tengo aquí algunos saludos, ahorita voy. Vamos a dar en esta segunda mitad del programa recomendaciones concretas de cómics que creemos que son buenos para que empiecen a leer, ya sea ustedes o sus seres queridos o no sé, y también invitarlos a que ahí mismo en Facebook Live, si nos están viendo acá, nos comenten qué cómic recomendarían ustedes para un principiante y por qué. Así que saludos por aquí a Jesús H. Parra, saludos a Lisette, a William Montes, que dice, por ejemplo, él es uno de los que dice, es muy bonito ir con tus cómics semanal o quincenalmente siguiendo las historias. Es uno de los que va a números, como habíamos hablado, los números sueltos. Es la experiencia. Es otra experiencia, sí. Miguel Díaz, o sea, Mike, dice nunca, pero no sé de qué habla. Ya me perdí cuando lo puso, pero bueno. A lo mejor se refería al aumento de precio o algo así. No sé, o se me están... Me ha pasado que se me van algunos comentarios. Voy a tratar de rescatarlo ahorita. O si no, Mike, ponme de qué hablabas con eso de nunca. Pero sí, son experiencias distintas. Entonces, ustedes decidan. Nosotros ya más o menos expusimos nuestros puntos de vista. O bueno, también siendo más o menos, tratando de ser objetivos, creo. Ventajas y desventajas de cada uno. Pero pues ustedes deciden. Al final es más fácil, eso sí, que se vayan por cómics compilados. Todos los que vamos a mencionar ahorita, que regresemos del siguiente corte, son cómics que van a encontrar mucho más fácil en tomos recopilatorios. Así que vamos a un corte. Volvemos en unos minutos con One Shot Comics. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como One Shot Comics. Regresamos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics por Puebla FM. Ya regresamos con One Shot Comics. Pues les dejamos el pequeño teaser antes de irnos al corte. Vamos a empezar a dar ahora sí recomendaciones para de cómics que son buenos para que alguien empiece a leer. Espero que haya mucha gente que no lee cómics que nos oye. También espero que haya mucha gente que sí lee cómics que nos esté Funciona escuchando. para los dos, puede ser novatos o para tomar una serie nueva. Es como ver series de tele. Puedes haber visto todas las series que piensas que te gustaba y un día alguien te recomienda otra. Y es muy buena idea. O sea, es una buena manera de conocer nuevas series, las sugerencias de la gente que lee o ve muchas, ¿no? No, es como el comentario, Mike nos aclara en Facebook que
jamás, o no puso nunca con muchos signos de admiración, era sobre el incremento del valor de los números 1. O sea, obviamente nunca van a subir. Por ejemplo, Walking Dead, que es un ejemplo de los que tenemos, pero Walking Dead número 1, que salió hace 12 años más o menos, ese sí, para que veas, si fuiste de esos locos que lo compraron el primer número de Walking Dead, que cuando era una cosa desconocida que absolutamente nadie sabía quién era. Le estoy hablando de hace 12 años que salió el cómic, o 13 años, si no es que ya, o más. ¿Qué fue? No, ya van más. Van como 15, 16 años. Van en el 150 y algo. Entonces sí. Cuando eran unos desconocidos, no los autores, bueno, sí, ya tenían ciertas, tanto Tony Moore, que era el primer dibujante, como Robert Kirkman, ya tenían algunas cosillas, ya había... pero es el equivalente de yo conocía a la banda cuando todavía tocaban en bares a cambio de cerveza en lugar de cobrar, ¿no? Si alguien compró ese Walking Dead... nadie los tiene realmente. Walking Dead se hizo una... casi su propia industria multimillonaria. Sí. Ese, para que vean, sí vale algo. No se van a hacer ricos, pero sí se van a poder comprar una tele o todo el centro de entretenimiento vendiendo su Walking Dead número 1. Pero pues le tienen que atinar algo así. Una serie independiente que después se vaya a volver un mega fenómeno. Yo creo que es la única forma hoy en día de comprar un número 1 que se vaya a apreciar mucho. Pero bueno, vámonos. Una pregunta rapidísima aquí. ¿Mafalda se considera un cómic? Sí, por supuesto que lo es. Vamos a empezar entonces. Yo catalogué mis recomendaciones, que tampoco son todas las recomendaciones, son las que se me vinieron a la cabeza durante estos días. Las fui apuntando. Obviamente hay más que se me podrían ocurrir, pero las tengo en 3 categorías. Van más o menos por accesibilidad. Tampoco está súper claro, pero va más o menos mis niveles en términos de accesibilidad y en términos de intensidad del producto, o qué tanto requiere de ti. En el primer nivel no tienes que saber nada antes ni nada después. En el tercer nivel son cómics que tienes que leer varias veces probablemente, y vas a querer investigar más sobre ellos. Son buenos, yo creo, aún así, aunque no son los más accesibles estos del tercer nivel, yo creo que son buenos porque te van a volar la cabeza y te vas a hacer adicto a los cómics. Sí, vas a cambiar tu vida. Exactamente. Es similar a los libros. Hay libros que puedes tomar y los lees y no pasa nada. Y hay libros que están súper complejos, de los cuales se escriben ensayos o incluso libros explicando de qué trata realmente ese libro. Sí, tu primer libro no va a ser de Dostoyevsky, espero. ¿No? Sería muy cruel. Pero bueno, por ahí va más o menos mis categorías. Entonces vamos con la categoría 1. En primer lugar, puse como ejemplos Adventure Time y Rick and Morty, que son 2 caricaturas dirigidas a públicos más o menos diferentes, aunque hay un poco de gente que ve los 2. Pero uno va más para niños y otro es estúpidamente para adultos, ¿no? Pero los 2 son ejemplos de cómics que están basados en obras de otro medio. Tanto son buenas formas de empezar a leer cómics. Si te compras cómics de Star Wars, por ejemplo, cómics que estén basados en películas o algo series ya conocido, que ya conoces, es algo muy accesible. Ya te sabes más o menos cómo funcionan esos universos, esas reglas internas que tienen esas narrativas, ya te las sabes. Entonces va a ser muy accesible que puedas leer cómics basados en cosas que te gustan. Y hay de todo, absolutamente de todo lo que te imagines. O sea, vaya, hay de True Blood, hay de cualquier serie que jamás te imaginas que va a tener. Sí, cualquier película, serie que se haya popularizado tiene altísimas probabilidades de que hagan un cómic al respecto. Sí. Hay desde Supernatural hasta Los Simpsons, pasando por las Tortugas Ninja, y muchas de esas series empezaron... Las Tortugas Ninja, claro, primero fue un cómic, pero fue más popular la serie. Claro, el cómic nadie lo leía. Cuando hicieron las películas y todo el mundo se enamoró de los personajes, los cómics revivieron y empezaron a hacer películas, series, caricaturas, juguetes. Entonces ya conoces a las tortugas. Puede ir de ida y vuelta. Puede estar basado en un cómic, y se trasladó a otro medio, o al inverso, ¿no? Esa es una, por ejemplo, muy, muy general, pero vámonos todavía más. Calvin y Hobbes, o yo metería ahí también, ahora sí voy a generalizar otra vez, comic strips, como ahora que mencionaron, por ejemplo, Mafalda. Normalmente las tiras, como que, por ejemplo, la gente, como ahora decía por aquí Elías, que la gente duda si son cómics o no.
muchos de estos ejemplos son tiras cómicas, como Mafalda, como, no sé, Condorito, Claro, Garfield, etc. Yo siempre he sentido que es parte del motivo por la cual la gente asume que los cómics, cuando dices la palabra cómic, tiene esa connotación de, si no te hacen reír y vienen en el periódico no son cómics, ¿no? O O si a no la tiene a inversa, Spider-Man en o la no portada. cuentan si no tienen, o si tienen o cual cosa. Exacto. El cómic es un medio, y así como una película, pues es el cine, y no, una película no es una imagen que represente toda la industria. Por ejemplo, hay películas de arte que se transforman en películas comerciales. Yo creo que películas más bien comerciales. haz de cuenta que las tiras cómicas, si estamos hablando de cine, yo las pondría como cortometrajes y los cómics a lo mejor como cine. No que sean iguales o equiparables tanto a cine y cortometrajes, o bueno, largometrajes y cortometrajes, pero tampoco hablando del largo, pero que son más o menos lo mismo pero en formatos distintos. Yo más o menos lo equipararía así. Pero, por ejemplo, un compendio de Calvin and Hobbes tiene o de Mafalda Sí. o de Peanuts trae todos los strips de a lo mejor un año de publicación en el periódico New York Times Ujú. o donde sea que se publique. Sí. Y ese compendio, el formato cambió, son las mismas tiras y ahora se considera un cómic Ujú. para motivos prácticos, ¿no? Sí. Entonces son normalmente muy accesibles, precisamente porque se serializaban en el periódico, entonces cualquiera podía agarrar cualquier cualquier periódico, momento, edición cualquier y día. leerlo. Entonces son formas muy accesibles de subirte al tren. Sí, no pertenecen a la misma industria que ya hablamos, por ejemplo, de los números sueltos y luego los recopilatorios. Por supuesto que hay recopilatorios, pero actualmente muchos de estas tiras cómicas pues, no se publican, por lo menos no en ese formato. Pero los recopilatorios de, no sé, Mafalda, por ejemplo, si quieren, es una muy buena forma de subirte al tren. De ahí tengo 3 ejemplos de superhéroes que son accesibles para primerizos. Son relativamente recientes. Me voy a ir con el menos reciente. Amazing Spider-Man Big Time. No cómo le llamaron aquí en español. Quiero pensar que le pusieron en las grandes ligas, que es lo que yo equipararía Big Time como grandes ligas. Es un cómic de hace más o menos, ¿qué quieres? Es como de 2009, 2010. Se le dio un nuevo... le dieron un poco de nueva vida a Spider-Man. Empezó a publicarse mensualmente, cuando se estaba publicando antes 3 veces al mes. Entonces le cambiaron el formato un poquito, cambiaron el equipo creativo. Entró como dibujante Humberto Ramos, que hoy por hoy es el dibujante mexicano pues, más conocido. Sí, es orgullosamente mexicano. Entonces, pues también es buena forma de que chequen el trabajo de un mexicano súper exitoso en los cómics. Es uno de los artistas también, no solamente es el mexicano más exitoso, pero en la industria gringa es alguien muy, muy respetado. Claro, en un lugar tan competitivo Sí. no tienes las ventajas que tendrías a lo mejor de estar en el mercado mexicano, donde el mercado es más pequeño, tiene otras características, ¿no? Entonces, que un mexicano triunfa en un lugar tan competitivo es fenomenal. La historia, no les puedo arruinar mucho, pero tiene muchos personajes nuevos, muchos personajes que tradicionalmente habían sido parte de la mitología de Spider-Man, sufren cambios y es una manera de ver un personaje con otra perspectiva, con otras ideas, otras interacciones. Por ejemplo, personajes que no tendrían por qué estar conviviendo entre ellos porque son del periódico, del trabajo, de la vida privada, de la vida superheroica, pues tienen que convivir entre ellos. Y aunque son personajes que tienen 60 años de estar existiendo, nunca los habíamos visto hablar juntos y Sí. es una gran manera de empezar porque nadie, ni siquiera los que habían leído desde el primer número hace 70 y tantos años, 80 y tantos años, Casi 80. habían visto eso. Entonces, no es nada, es algo completamente nuevo. Esa es una excelente manera de empezar. Sí. De ahí nos vamos un poco más rápido con, hablando todavía de superhéroes, Batgirl, que no es un número 1, pero se llama Batgirl of Burnside. Burnside es una zona de Gotham, que es algo así como el Brooklyn de Nueva York, más o menos. Fue también un reinicio para Batgirl. La mayoría de los Personajes son nuevos, entonces pues es una forma muy fácil de subirte. El dibujo es excelente, Babstar. Es una serie bastante accesible, yo creo. Otra que he visto también en estas tiendas Sanborns en inglés, en los tomos recopilatorios, es Miss Marvel. La nueva Miss Marvel. Ha habido muchas Miss Marvel, por ahora no nos vamos a meter en eso.
La más reciente, Miss Marvel, es una niña que vive en Nueva Jersey y es musulmana. Su familia es musulmana y entonces ella tiene que lidiar con esos problemas. Muchos lo equiparan con cuando empezó Spider-Man, que era una adolescente que era también superhéroe, y entonces balancear su vida de adolescente y su vida familiar con su vida superheroica. Y es una fangirl de los Avengers, entonces es súper fan de Capitán América, es súper fan obviamente de Captain Marvel, antes Miss Marvel, y entonces esas interacciones que tiene con los superhéroes es como si nosotros estuviéramos interactuando con ellos porque es súper fan de ellos, y entonces se vuelve muy chistoso y también creo que es muy accesible. Es un personaje nuevo, entonces... Claro, es una de las grandes bases de los cómics. Todos los niños, adolescentes, incluso algunos adultos, se imaginan en esas situaciones. ¿Qué haría yo si pudiera volar? ¿Qué haría yo si pudiera hacerme invisible? Sí. Y este personaje nos plantea como una de las tantas posibilidades, algo que ya se había olvidado. Ya los superhéroes como los conocíamos ya eran adultos. Spider-Man era adulto, Batman era adulto, Sí. Robin era adulto. Entonces ver otro superhéroe adolescente nuevo, pero que al mismo tiempo creció viendo los mismos superhéroes que nosotros, pues es una manera de ver hacia dónde va creciendo, ¿no? Sí. Como sociedad, como medio. Entonces, Miss Marvel, esa es la última recomendación de superhéroes en el nivel 1 que yo tengo. Finalmente, y rapidísimo antes de irnos a corte, mencionaría Archie, el nuevo relanzamiento de Archie, escrito por Mark Waid, al principio con arte de Fiona Staples, buenísimo arte. Mark Waid, vaya, es calidad de por sí. Le dieron una nueva vida a Archie, es un relanzamiento, lo hicieron moderno, ya no es el mismo dibujo que conocíamos con el Archie de nuestros papás. Es otro rollo. Y también pues, es bastante divertido y a la vez tiene un misterio. Es una pequeña telenovela. Y finalmente, rapidísimo, otra vez antes de irnos al corte, Lumberjanes. Se me hace un buen cómic independiente que también pronto lo van a adaptar, no sé si a serie o a película, pero ese vale la pena que lo chequen antes de que se vuelva más famoso. Lumberjanes se trata de chicas scouts, más o menos, algo así. Están como de campamento y tienen aventuras en el bosque. Y es muy accesible porque es algo nuevo. Nunca había existido Lumberjanes, es un cómic nuevo. Y es una gran elección si no te gustan los superhéroes, si no te gusta la gran fantasía. Lumberjanes es un poco más aterrizado a la realidad y se siente como si viera uno una serie de televisión, ¿no? Entonces lo podemos equiparar un poquito con el tono de Stranger Things por ahí, aunque menos heavy. Pero son chavitos teniendo aventuras. Sí, básicamente son los Goonies contemporáneos. Ándale, ahí está. ¿No? Muy bien, pues nos vamos al corte, regresamos con los niveles un poquito medios y avanzados para empezar a leer cómics, aquí en One Shot Comics por Puebla FM. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como One Shot Comics. Regresamos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics por Puebla FM. Regresamos con One Shot Comics por Puebla FM. Estamos acá en vivo. Soy Willy, estoy hablando aquí con mi amigo Gerardo. Estamos dando recomendaciones para empezar a leer cómics. En el bloque pasado hablamos sobre cómics de primer nivel, no de primer nivel porque suena diferente, pero en el nivel más básico, yo creo, y más accesible, por así decirlo, para empezar a leer. Vamos ahorita con el segundo nivel, pero antes tenemos aquí algunas recomendaciones de la gente que nos está viendo en vivo por Facebook Live. Saludos, William Montes, que sí escribió hace ratito. Jun Vita, saludos. Emanuel Díaz dice que Scott Pilgrim es una buena opción. Precisamente Scott Pilgrim es el primer cómic que yo tengo apuntado en mi nivel 2. Ahorita hablamos de él. Saludos a Abby, que está aquí en cabina y escribiendo en Facebook también. Moisés Ferrer dice: Invincible es una historia propia, así que esa la veo bien, mostrando todas las virtudes del género de los superhéroes. Invincible, exactamente. Yo no es uno de mis cómics favoritos y francamente es excelente para empezar a leer. Si nunca has leído cómics, es una parodia a los cómics de superhéroes que se transformó en uno de los cómics más completos. Tenía acción, tenía romance, aventura, adolescentes, guerras espaciales, tiene de todo. Entonces es uno de los cómics más completos que existen. Ya se va a terminar, tristemente. Y la gran ventaja que tiene es que los tomos compilatorios los sigue publicando en México Editorial Camite.
Y se pueden conseguir en cualquier lugar, en cualquier tienda Sanborns. O en la página de internet. O en la página de internet de Camite. Están desde el principio ahí. Y son bastante accesibles, bastante fáciles de empezar a leer, porque no tienen un lenguaje rebuscado. No necesitas haber leído 250 números anteriores, sino empiezan el 1 y eso es todo el universo que existe, ¿no? Sí, entonces Invincible o Invencible en inglés es una buenísima opción para leer superhéroes que no son de Marvel o DC. Tenemos por acá Elías Aguilar, ya saludos, mencionaba lo de Mafalda hace rato. Alfredo el Yankee, el Jackie, desde la otra vez, perdón, desde la semana pasada te ando diciendo el Yankee, lo lamento. Es Alfredo el Jackie, dice, un gran compilado para iniciar podría ser Daredevil, The Man Without Fear, de Frank Miller. Y Romita Jr., pero no es sí es Romita Jr., bueno, lo lamento. Aparte de que no tiene mucho, que Televisa lo sacó en pasta dura, es correcto, y sí. Para empezar con Daredevil es una buena opción, es un muy buen cómic, yo creo que también, The Man Without Fear. Sí, ahorita que están las series de Netflix y son las series más vistas, eso es lo increíble, la gente cree que los cómics son un nicho de mercado intocable. 6 de las 10 series más vistas en Netflix son de superhéroes, Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones, incluso las que parece que no tuvieran tanto éxito como Agents of S.H.I.E.L.D. o Iron Fist, se ven mucho más que series a las que les meten muchísimo dinero, como las similares de American Idol o así, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces sí, Daredevil, The Man Without Fear es una buena opción también. Entonces, por ejemplo, vámonos con Scott Pilgrim aquí en mi lista. Scott Pilgrim lo puse en el nivel 2 por varias razones. Una, porque se me hace que su narrativa gráfica puede ser no para todos, además de que es en blanco y negro. A algunas personas he visto que no les late leer los cómics en blanco y negro. A veces se confunden un poquito, como tienes que estar un poquito acostumbrado a leer cómics en blanco y negro para entender qué está pasando, porque es mucho más fácil leer algo a color, siempre y cuando el colorista sea bueno, porque entiendes todo de un primer vistazo. Tienes que descifrar un poquito más si está en blanco y negro. Y por otra, las temáticas, a veces siento que hay gente que no entiende totalmente el asunto. Claro, las referencias que ocupan de la cultura pop, muchas son conocidas. Por ejemplo, si hablan, no sé, de Alien, o si hablan de que te gusta Superman, son súper conocidos, todo el mundo sabe quiénes son. Pero si hablan de las películas como Trainspotting o ejemplos similares, no todo el mundo ha visto esas películas, leído esos libros, y no todo el mundo entiende qué es lo que está pasando. Sí. Y es como un chiste de contadores. Si no eres contador, no te da risa, ¿no? Sí. Entonces, Scott Pilgrim también, si vieron la película, sepan que la película está basada en los cómics. Y los cómics son, como casi todos los casos, son 10 veces mejores. O se podría decir 6 veces mejores, porque Scott Pilgrim son 6 volúmenes. Y la película dura menos de 2 horas y mete lo de 6 volúmenes en una sola película. Cosa que hicieron muy bien. La película no es mi cosa favorita, pero hicieron un trabajo bastante decente metiendo toda esa historia en una película bastante corta. Scott Pilgrim es buena opción. También, otra cosa, se me está olvidando. También hay versiones a color de Scott Pilgrim y en pasta dura. Las encuentran también como en español por Editorial Camite. De nuevo, entren a su página de internet, Editorial Camite. De ahí puse en este segundo nivel uno de Batman, por fin. Y es el Batman que ahorita todo el mundo empezó a leer, por lo menos hasta hace un año, que todo el mundo estaba leyendo, el Batman de Scott Snyder y Greg Capullo. El primer volumen se llama Court of Owls, o La Corte de los Búhos. Se me hace un muy buen punto para empezar Batman. El Batman casi más reciente, porque ya hay un nuevo relanzamiento con Rebirth, pero todavía está bastante vigente. Todavía están tocando la serie actual de Rebirth, incluso ahorita que van a empezar con The War of Jokes and Riddles, habla de cosas que pasaron en esta serie. Todavía está muy vigente, es un buen salto para meterse a Batman. Pero tú tenías uno, creo que a lo mejor mejor de también Batman Hush, sí. Es más viejo, debe ser del 2005, 2006 a lo mejor. A lo mejor es un poco más difícil de conseguir, pero también tiene todo el panteón, toda la mitología de Batman. Te ahorra mucho las explicaciones, igual que el que mencionabas de La Corte de los Búhos. No te explica y te ponen otra vez el callejón donde matan a los papás de Batman, sino asume que todo el mundo sabe quién es Batman. Eso, o te lo explica en 2 o 3 renglones. Aparece Green Lantern, aparece Superman, aparece Wonder Woman. Aparecen todos los villanos de Batman, todos sus aliados, y ves la relación que tiene con cada personaje. Entonces es una serie excelente para empezar si te interesa Batman, si te han gustado las películas, los videojuegos, las series. Sí. Es excelente porque tiene de todo un poco, tiene acción, tiene la labor detectivesca, tiene peleas, tiene personajes platicando, entonces tiene de todo.
Correcto. Entonces, Batman Hush es muy buena opción. Se me está yendo el internet ahorita, lo recupero para leer más comentarios. Pero de ahí me voy con otro de Spider-Man, que este es un tirabuzón. Superior Spider-Man. Yo creo que mucha gente sí empezó a leerlo cuando tenía la tienda. Vi que mucha gente empezó a leer Spider-Man por ahí porque fue muy controversial esta serie. De lo que se trata Superior Spider-Man es básicamente de que el Doctor Octopus toma control del cuerpo de Peter Parker y por lo tanto también de Spider-Man. Más bien cambian de cerebros, por así decirlo. Entonces Peter Parker está en el cuerpo muriéndose de cáncer y de madrizas que le dieron al Doctor Octopus. Y el Doctor Octopus está metido en el cuerpo de Spider-Man. Pero decide ser un Spider-Man heroico, pero a su manera. Entonces tiene sus prácticas de supervillano, pero las ocupa para hacer el bien desde cierta forma. Entonces es como un antihéroe. Es muy agresivo, tiene robots gigantes y cosas de supervillanos, pero es Spider-Man. Entonces está muy chistosa esta serie. La puse en el segundo nivel porque a lo mejor no es súper accesible que empieces a leer Spider-Man cuando Spider-Man no es Spider-Man. Claro. Pero aún así se me hace una muy buena serie. De ahí podríamos irnos con otro de Batman. Yo propondría The Long Halloween o El Largo Halloween. No sé cómo se llama en español. Creo que sí se llama El Largo Halloween. Está también disponible en español. Lo publicó Editorial Televisa. Es una serie en la que aparecen también muchos villanos. No necesitas leer nada antes, no necesitas leer nada después. Es Batman siendo un detective, que son las historias que a mí más me gustan de Batman, son las más detectivescas. Al fin y al cabo se supone que es el mejor detective del mundo, entonces me parece muy buena historia también. De ahí, y también aquí en los comentarios mencionaban al final de los que estaba leyendo Spider-Man Blue. Hace rato lo comentamos un poco. Tú, por ejemplo, Sí. ¿tienes otra opinión? Yo pienso que es bastante accesible si lo ve como historia separada, pero yo pienso que necesitas conocer un poco la mitología del personaje. Si has visto las películas, perfecto, es un número excelente para empezar a leerlo en cómic. Pero al mismo tiempo, si se lo recomiendas a alguien que nunca ha visto las películas o jugado a los videojuegos o visto las series, muchos de los personajes dan por sentado que todos los conocemos, que todos conocemos la relación que tienen entre ellos, cuál es la novia, quién es la amiga que quisiera ser la novia, quién es el profesor de la universidad, quién es el tío no sé qué. Entonces, es accesible, sí, si has visto las películas o alguna otra, o has tenido contacto con Spider-Man de alguna manera, ¿no? Sí. Y pues vamos a ir cerrando. Tenemos una recomendación más que viene directo de Fer. Está aquí en los controles, en cabina. Preacher, que sí, yo no lo había puesto, como dije hace rato, pues no voy a poner todas las recomendaciones, no se van a ocurrir todos al mismo tiempo, pero Preacher yo lo pondría en el tercer nivel, que ya no nos va a dar tiempo de mis recomendaciones del tercer nivel, que son los más complicados o que exigen un poco más del lector, pero yo creo que Preacher estaría en ese nivel porque pues es bastante denso y es una historia, pues sí es densa, yo creo. Claro, No tiene un por grado de cualquier. complejidad mucho mayor, necesita un interés del lector. Hay gente que simplemente por el tema lo va a evitar. Sí. El arte es fenomenal, pero al mismo tiempo es muy gráfico, tiene violencia Sí. y escenas poco recomendables para gente que se puede ofender Definitivamente con no para facilidad. niños, para empezar. No para niños, definitivamente. Y está siendo publicado en tomos recopilatorios. Sí, por Editorial Televisa. Y como bien mencionaba Fer, la serie pues apenas va en la primera temporada, vamos por la segunda. Entonces, y está bastante buena la serie de televisión. Entonces, pues váyanse a la obra, a la primera obra de Preacher y pues también chequen el cómic. Un comentario que nos llegó aquí por teléfono de Ricardo Jiménez, pregunta por Watchmen. Watchmen es un tema súper complicado. Para empezar, no nos pregunta si es un buen... Yo, para empezar, no lo recomiendo como primer cómic, pero todas las preguntas que me hace es que si fue buen cómic que ahora aparece en el universo de DC. Es un tema muy complicado. Tendríamos que hacer, yo creo que tres programas dedicados a Watchmen. Nada más de eso. Entonces ese te lo debo por hoy, pero muchísimas gracias por escuchar, Ricardo. Espero, si no, síguenos también búscame en One Shot Comics. Busca en YouTube como One Shot Comics, ahí hay más contenido todavía. O pues, en Facebook también puedes platicar con nosotros por ahí. Entonces, pues nos empezamos a despedir. Mi lista era muy larga para este pequeño espacio,
A ver si no le seguimos después con esto. Pero bueno, esto fue One Shot Comics. Muchísimas gracias, Gerardo, por venir. A ti por invitarme. Aquí. Gracias a todos por escucharnos. Sí. Oigan, a ver, 273-77-16 y 273-77-17. Tenemos un dibujo bastante chido que nos hizo Gerardo de Spider-Man, ahora que viene Spider-Man Homecoming. El primero en hablar y decir que quiere el dibujo aquí a cabina de Puebla FM y que pueda venir por él entre hoy hasta antes de las 6. ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes. El lunes antes de las 6 de la tarde, venga por su dibujo. Llamen al 273-77-16 o 273-77-17. Gracias de nuevo, Fer, en cabina. Gracias al apoyo moral aquí en cabina de las chicas. Yo fui Willy Holland. Esto fue One Shot Comics. Ya acabamos. Vayan a leer Preacher. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.